¿Qué tal amigos, compañeros, alumnos? Bienvenidos a esta nueva sesión para entender. Mi nombre es Ludwig Hense. Bienvenidos a esta nueva sesión. Ya hemos estado recorriendo algunos puntos importantes de la historia. Hemos estado haciendo algunos recorridos muy importantes. Hemos estado haciendo algunos paralelismos muy importantes, mejor dicho, entre el presente, entre toda la cuestión que estamos viviendo ya con el perfil del final de la guerra de Rusia y Ucrania y todos los intereses que tiene Estados Unidos y en esta nueva proyección de este nuevo orden mundial tripolar en este mundo en el que ya se vislumbran estos tres poderes, Estados Unidos, China y Rusia, que van a ser estos poderes o que son ya de facto los poderes que lideran el mundo y que lideran la tendencia pues del mundo y de este nuevo orden mundial, ¿no? Vemos así como esta esfera, bueno, en la geopolítica vemos cómo se van definiendo estos puntos, estos protagonistas en la historia y cómo se va definiendo un poco el mundo. Y eso es paralelamente semejante a lo que ya hemos visto en la historia de la humanidad. Ya hemos platicado la importancia que tiene la Segunda Guerra Mundial, porque al final de esta guerra se definieron pues muchas de los límites fronterizos y de la estructura, ¿no? De la estructura del orden mundial que quedó vigente desde esa época pues hasta el presente, ¿no? Prácticamente terminó esa etapa de la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del régimen socialista, todo este periodo de Guerra Fría, que también vamos a ir revisando poco a poco, cronológicamente y con zoom, para ver cómo fueron cambiando cada una de estas etapas y cómo afectaron pues, a la humanidad, ¿no? En la individualidad de cada uno de los estados nacionales del mundo, pues ahí están pues puestos, digamos, todo el desarrollo a partir de este orden, ¿no? Entonces vamos a ir definiendo cómo fue afectando, cómo fueron mejorando o empeorando o cambiando finalmente las condiciones de vida del mundo a partir de este orden mundial. Y luego ya a la caída del régimen socialista, primero cae el muro de Berlín, luego cae el régimen socialista, cae la URSS, y entonces esto ya comprende un nuevo orden mundial unipolar, ¿no? Acuérdense que en la época de la Guerra Fría pues, estaban estos dos polos de Rusia y Estados Unidos. Ya hemos platicado cómo incluso en esta época la propaganda, sobre todo la que recibimos nosotros de este lado del hemisferio occidental, estaba muy influenciada en el sentido de que querían demostrar o querían mantener esta imagen de que los rusos eran los enemigos, ¿no? Ya hemos visto que en las películas, no en todas evidentemente, pero pues sí había una gran propaganda en contra de los rusos. Se decía que los rusos eran muy malos, que eran satánicos, que se comían a los niños, y eso es real, ¿no? Así decían literalmente que se comían a los niños. Y acuérdense, bueno, hemos estado viendo y vamos a ver todavía más la importancia de la propaganda, de la influencia de los medios de comunicación. No por nada se ha descubierto que es el cuarto poder, es un gran poder de influencia, los medios de comunicación. Y quien tiene el control de estos medios de comunicación, pues tiene un gran control en lo que puede pensar la gente, en cómo puede dirigir la opinión pública. También muy importante, vamos a ver a lo largo de estas series de la Segunda Guerra Mundial, cómo precisamente la propaganda nazi fue poco a poco incrustándose en la mente de los alemanes, que tenían unas ciertas características en las que querían pues, resolver, digamos, tenían unas ciertas crisis, y esto propició a que en ese momento de crisis coyuntural, pues la gente pueda adaptar ideas nuevas o adoptar, mejor dicho, nuevas ideas que le prometan, en este caso, mejorar sus condiciones de vida, ¿no? En Alemania. Entonces, poco a poco, y con o sea, la suma de estas condiciones de crisis en el país, sumadas a las condiciones que se están prometiendo o a las características que se están que se están pasando, digamos, ¿no? En los medios de comunicación, constantemente, provocan que como resultado, pues que haya una idea que se comparte a nivel colectivo y entonces se va justificando algunas de las acciones. Pues ya sabemos todo lo que sucedió con la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto y con este régimen nazi, que finalmente fue escalando, ¿no? Escalando hasta que se desbordó por completo de humanidad, ¿no? Incluso de humanidad. Y pues ya vamos a ir viendo cómo se va desarrollando todo esto. Lo importante era aquí revisar cómo paralelamente en el presente, igual, ahora pues estas potencias mundiales se han reconfigurado, han vuelto a tener
han adquirido poderes. Por ejemplo, China en la época de la caída de la URSS de 1991, pues realmente no tenía mucha proyección. Bueno, proyección siempre ha tenido, ¿no? Porque pues es hacia adelante y es precisamente su proyecto. Pero digamos que en ese momento el poder real de China, pues no existía como tal, ¿no? Era un proyecto que se estaba desarrollando, el poder económico de China. Ahí va poco a poco, ¿no? Muy calladitos, ya hemos visto también esta política, como poco a poco, sin llamar mucho la atención, se ha desarrollado cada vez más este proyecto de China y la ruta de la seda. Y bueno, también hemos platicado cómo es que China se ha ido involucrando en prácticamente todo el mundo. Y ya cuando nos damos cuenta, o cuando Occidente se da cuenta, o cuando se revisa el mundo, ya se ve que China está involucrado con muchos países, ¿no? Entonces, toda esta dinámica es muy interesante. Y es más interesante todavía porque en esta época presente, pues estamos viviendo estos cambios tan abruptos, tan coyunturales, tan históricos, que una vez que sucedan, pues no van a suceder en otro tiempo, en otro lapso de tiempo largo, ¿no? Así es la historia en la que se van presentando algunos acontecimientos y a lo largo del tiempo pues, se van resolviendo. Y ahora decíamos, ¿no? Tenemos esta gran fortuna por muchos lados, ¿no? La gran fortuna de estar vivos y de poder observar esta dinámica en el presente, porque primero, pues ya también hemos platicado cómo a lo largo del tiempo en esta época posmoderna, los cambios históricos son mucho más rápidos, ¿no? Los cambios coyunturales los podemos vivir en una vida humana. Vivimos 70, 80, 90 años y antes los procesos eran muy largos, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que en la época de la Ilustración apenas se escribía una cosa y en lo que se enviaba y se difundía y la gente no sabía leer y escribir y pasaba mucho tiempo, ¿no? En lo que las ideas o los movimientos políticos se daban, en la que se gestaban las revoluciones, en lo que se iba propagando toda esta información. Y ahora, pues ya, como saben, es inmediato, ¿no? Las redes sociales y la tecnología permiten esta inmediatez que no tiene precedentes, ¿no? No tiene antecedentes, pues, no tiene antecedentes, y entonces estamos viviendo un momento culminante en la humanidad, ¿no? Esta tecnología que ya está al alcance de todos nosotros y que provoca la difusión de las ideas de una forma inmediata. Tiene que activarse el control de los poderes, ¿no? En este caso de los poderes estatales o de los poderes económicos que también les gusta controlar la economía, ¿no? El dinero y con eso el status quo, pues controlar este tipo de informaciones o a la población en sí para poder contener o difundir su propia idea, ¿no? Entonces este momento es muy importante, hay que estar muy a pendientes porque ya hemos visto también la guerra de información, de desinformación, las fake news que abundan por ahí, sobre todo ahora. También es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora que los dueños de los medios de comunicación, el dueño de Facebook, el dueño de Tesla, bueno, no es un medio de comunicación Tesla, pero, perdón, pero de X, sí. Y entonces estos medios masivos de comunicación están en manos de quien ahora está del lado del gabinete de Estados Unidos o del lado de la historia de Estados Unidos, que evidentemente Estados Unidos quiere contrarrestar este ejercicio de su decadencia a lo largo de este tiempo. Y Donald Trump, pues ya hemos visto qué es lo que quiere hacer, ¿no? Hemos visto ya cómo después del super auge, después de la caída del régimen socialista, Estados Unidos quedó como una superpotencia, como la única superpotencia del mundo, se estableció en todo el mundo, tiene bases militares, como sabemos, en todo el mundo, etcétera, etcétera. Y después de este auge, de este corto auge, desde el 1991, desde 1989, ¿no? Desde 1970, que es la posmodernidad más o menos, hubo un gran auge del poder estadounidense, de toda la dinámica estadounidense, de la cultura estadounidense occidental. Y después hubo una gran difusión, evidentemente, y luego ya poco a poco hemos visto cómo hay un decaimiento de esta tendencia a nivel político, a nivel internacional, geopolítico. También hemos visto cómo se han conformado ciertas organizaciones como los BRICS, en las que enfrentaban directamente a las sanciones impuestas por Estados Unidos y al sistema como tal, ¿no? Al status quo en el que el dólar ha sido siempre el gran protagonista. Y entonces ahí se estaban empezando a tronar, digamos, ¿no? Estaban empezando a ver otras posibilidades, otras opciones de unidad a nivel internacional, de unidad colectiva, que ya no pasaban o que ya no pasan por este liderazgo estadounidense, ¿no? No necesariamente no pasan por ahí, ya estaban planteando incluso tener su propia moneda, no utilizar el dólar, cosa que afectaría evidentemente a Estados Unidos en la medida en la que ustedes
o en la que se utiliza el dólar a nivel internacional, pues está utilizando la moneda, ¿no? De Estados Unidos, está en vigencia. Y en la medida en la que se pueda abandonar ese tipo de pago, bueno, pues pierde liderazgo, ¿no? Pierde estabilidad. Y esto es lo que estábamos viendo cómo funcionaba, ¿no? Veíamos un poco el decaimiento de Occidente, ya veíamos cómo Estados Unidos estaba dejando de estar de moda, digámoslo así, y entonces ya veíamos perfilándonos el crecimiento de China y el crecimiento de Rusia y cómo estaban apoderándose de esta parte geopolítica importante, tendían a esta unión estos dos grandes colosos. Y además también habíamos visto o hemos estado viendo cómo la Unión Europea al mismo tiempo ha estado perdiendo influencia, perdiendo importancia, sobre todo después de esta guerra de Ucrania. Ahora estamos viendo cómo las posiciones se plantean ya para después de la guerra, pues realmente no consideran mucho a los europeos, ¿no? La Unión Europea, a pesar de que la Unión Europea, pues está ahí pegadito, ¿no? Geográficamente, pues está al ladito de Ucrania y son parte de los intereses de la Unión Europea tener el control de la zona y, digamos, en ese sentido, en ese lugar, el peligro inminente que se tiene es el de Rusia. Bueno, vamos a ir analizando también más adelante cómo es que ha afectado, ya sobre todo cuando tengamos este perfil o esta perspectiva amplia ya del final de la guerra, vamos a poder hacer un análisis completo desde que empezó hasta que terminó. No es lo mismo pues, ir viendo cómo se desarrolla, a tener ya una culminación del hecho y entonces ya analizar toda la unidad de la guerra, ¿no? Desde el principio hasta el fin, los intereses, los actores, etcétera. Vamos a poder analizar qué sucedió en este tiempo, en estos años de guerra hasta el presente, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejarlo para el futuro, pero evidentemente pues tienen muchas semejanzas, ¿no? Estos proyectos, estas formas en las que se desarrolla la geopolítica a nivel mundial, pues tienen mucho paralelismo, se va repitiendo en los patrones, ¿no? Entonces, estamos muy pendientes de lo que sucede a nivel geopolítico en el presente, sobre todo también porque en algún momento, hace algunos meses, se estuvo hablando mucho acerca de la posibilidad de la Tercera Guerra Mundial. Y esto obviamente pues nos incluye a todos, ¿no? A todos los habitantes del planeta, nos incluye y nos obliga a estar conscientes y a estar enterados de lo que sucede, ¿no? Ahorita parece que ya bajó la tensión en ese sentido, parece que ya no va a haber guerra mundial, aunque bueno, las tensiones no terminan del todo, ¿no? Ahí están vigentes, pero ya estamos en otra etapa en el presente. Y bueno, este paralelismo era importante destacarlo, sobre todo también que cuando estábamos analizando, como hemos estado viendo en algunas clases, el inicio de la Segunda Guerra Mundial, vemos cómo hay paralelismos, ¿no? Hay algunas organizaciones que existieron en la época de la Segunda Guerra Mundial y que existen ahora, unas políticas que se antojan muy fascistas o que ya hemos aprendido cómo es el pensamiento fascista o la ideología fascista, cómo surgió en Italia, cómo se fue pasando a Alemania y cómo a partir de esa ideología se van creando algunos grupos de choque, algunos grupos de enfrentamiento que logran desestabilizar a Alemania y que van a permitir que se incorpore este gobierno nazi en el momento coyuntural necesario para obtener el poder, ¿no? Entonces veíamos estos paralelismos y han sido muy interesantes precisamente porque pues estábamos al punto, al borde, como en este caso, como en la Segunda Guerra Mundial, todavía no se sabía que iba a haber una Segunda Guerra Mundial, todavía a la Primera Guerra Mundial se le conocía como la Gran Guerra, la única Gran Guerra, ¿no? No se tenía la idea de que fuera a existir otra, y entonces igual el preámbulo histórico, pues tenía muchas semejanzas con el presente, y ahí estábamos haciendo el análisis, ¿no? Entonces, era muy curioso, o es muy curioso, digo era, porque pues ya prácticamente estamos fuera de la amenaza de la guerra, que estamos ya en el proceso final de la guerra, y cada vez más se va vislumbrando, o se va, digamos, difuminando, mejor dicho, esta posibilidad de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminar de revisar, vamos a ver toda la guerra, cómo fue ocurriendo a lo largo del tiempo, las ideologías y cómo se fue conformando esta posibilidad de la guerra. Y para eso, pues acá está, les vamos a compartir la pantalla. Bueno, ahí estamos, tenemos como saben, el cuaderno nacional. Bueno, no, tenemos el texto del curso Historia Exponencial del lado izquierdo.
aquí ya, como dijimos la otra vez, que como el cuaderno de la primaria, aquí tenemos la página, la pueden encontrar en la 249, más estamos ya viendo el capítulo 4.7, Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver aquí poco a poco. Eventualmente también ahorita vamos a abrir el cuaderno nacional de Alemania para ir viendo paralelamente cómo fueron sucediendo los hechos. Y del lado derecho, como saben, pues aquí ya tenemos la línea de tiempo. Estamos en el 2020 aproximadamente, ¿no? Estamos viendo algunas características en Alemania, algunas características sociales y políticas y económicas que dieron pauta a estos movimientos, ¿no? Y también veíamos, aquí lo señalamos en la línea de tiempo, señalamos con esta línea roja que está aquí arriba de la línea, justamente aquí. Esta es la línea de la Primera Guerra Mundial. Y ahí está al final, pues la bandera blanca de que ya se culminó. Aquí nada más me estoy regresando para que vean en qué punto estamos, ¿no? Termina la guerra. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial comenzó, ahí está, 1914. Aquí está el tanque, Primera Guerra Mundial, y aquí está la línea roja, ¿no? Al fin de los años en los que duró. Y los países involucrados, evidentemente ahí con su fondo de color y las implicaciones que tuvo en la guerra. Igual con la Segunda Guerra Mundial vamos a ver también la línea roja, ¿no? Por la importancia que tiene, es que destacan sobre otro tipo de conflictos aquí esta línea, ¿no? Entonces, bueno, aquí estábamos ya ubicándonos y si nos ponemos aquí en la línea de Alemania, precisamente, pues vemos esta evolución de algunas características particulares de Alemania, ¿no? La vez pasada habíamos estado revisando, bueno, ya vimos, bueno, esta parte de aquí atrás específicamente, esto es del franquismo en España, que se estaba dando de forma paralela. Acuérdense que España no participó en la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que ahí estaba cerquita. Ellos ya tenían a su régimen dictatorial, que fue el franquismo, que de hecho estuvo apoyado por el nazismo, ¿no? Hitler era amigo de Franco y durante ese periodo de tiempo, aquí si me sumo un poco, vamos a poder ver a España. Y en España, bueno, ya después hablaremos del caso de España, el punto de por qué no llegó a la modernidad, por qué no se integró con el resto de los países en este movimiento de los cambios modernos y de los cambios democráticos a lo largo del tiempo. España no pasó por ese proceso, precisamente porque estaba dentro de varias, primero una monarquía y luego estaban con la dictadura, y ahí estaban de forma paralela, ¿no? Bueno, aquí lo que quería mostrar, ahí está España, bueno, aquí me voy a adelantar un poquito para que se vea como cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, perdón, aquí ya teníamos a Primo de Rivera y Alfonso XIII en el 1923, la dictadura, ya ahí está, por eso está de color verde, es una dictadura. Hay otra dictadura también en Portugal, ahí vean, ¿no? El golpe de Estado que permitió que Antonio Carmona pudiera igualmente establecerse como dictador. Y ahí tenemos en Portugal y en España, estos países pues ya están controlados por estos regímenes políticos, con este control férreo, pues es un régimen militar, y en ese momento pues tienen mucho control de este poder, y ahí lo van a mantener, ¿no? Como decía nada más, aquí paralelamente, Hitler, aquí está Hitler, si lo vemos de este lado, estoy adelantando 1933, acuérdense que llegó al 33 al poder Hitler en Alemania, aquí está, ahorita lo vamos a ver con detenimiento, y en comparación con España, bueno, aquí está España, ¿no? Hitler incluso llegó a prestarle armas, llegó a probar armas nuevas en vísperas de la guerra en España, mandaba armas a España para que el régimen franquista pudiera probarlas con la gente y pudieran pues tener ahí pues las armas, ¿no? La utilización de las armas. En España, paralelamente. Bueno, ahí hay varias características, ¿no? Entonces, bueno, fíjense bien, vamos a regresar un poco. Aquí está el crack del 29. Acuérdense que fue internacional. La caída de la bolsa de valores en 1929 en Estados Unidos afectó como tsunami a todo el mundo, ¿no? La economía más importante que se ve en recesión, que quiere decir que de pronto tiene problemas económicos Estados Unidos, que es el gran comprador del mundo, y esto provoca una recesión mundial porque pues si tienen ellos problemas económicos, van a dejar de comprar al ritmo que compran normalmente, y esto en unos pocos días, en unas pocas semanas, se ve reflejado en la venta de quienes pues venden todos estos productos, ¿no? Entonces, una reacción mundial, el que Estados Unidos tenga recesión, pues evita que sigan consumiendo y para las ventas de todo el mundo, ¿no? Entonces, esta crisis también juega un papel muy importante en esta época. Entonces, bueno, vamos a ver, aquí en el principio
O sea, aquí al principio que hice en este libro, tenemos, por cierto, aquí una pintura del expresionismo alemán, igual característico y muy característico, sobre todo porque pues después empezaron a representar muchas de estas escenas de la guerra. Y bueno, ya tendremos que hablar un poco del arte. Aquí está Otto Dix, que tiene unas estupendas grabados y pinturas acerca de la Guerra Mundial. Y digo estupendos porque precisamente las expresiones que utilizan pues van a marcar una tendencia nueva en el arte, ¿no? El expresionismo es precisamente la forma en la que se manifiesta la pintura y puede transmitir emociones sin necesidad de tener de ser específicamente técnico, ¿no? O sea, más allá de la técnica de la pintura, de la técnica correcta que se aplica dentro del arte o dentro de la pintura, el expresionismo resalta las emociones, las expresiones, y en esta época tan dramática de la vida, pues las expresiones por excelencia son las expresiones de la guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí por eso tenemos esta portada. Es importante ahí también hacer la comparativa y es muy importante siempre tener esta perspectiva dual acerca de lo que pasó, tanto a nivel político, tanto a nivel militar, en nivel económico, como a nivel artístico, ¿no? Porque el arte también siempre es una vanguardia, es la primera forma en la que se expresan las ideas y muchas veces estas ideas expresadas de forma artística, al existir, tienen una salida, las ideas filosóficas y las ideas sociales y los movimientos sociales, y se permiten existir, ¿no? En muchos casos juegan estas dinámicas sociales, históricas, con el proyecto histórico internacional, o en este caso nacional. Entonces hay que vincular mucho los proyectos y las expresiones artísticas de los momentos en su momento adecuado, ¿no? Bueno, ahí está. Es la forma de poderlo plantear aquí en el principio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas características del mundo, el contexto, lo que estaba sucediendo en este mundo. La Gran Depresión fue una de las cosas importantes en la Segunda Guerra Mundial o que generaron la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que, bueno, la Gran Depresión fue hasta 1929, como veíamos acá, y fue, perdón, fue una situación que ocurrió específicamente en Estados Unidos y que, como dije, pues afectó a todo el mundo, ¿no? Una cuestión económica. Bueno, aquí vamos cronológicamente ahorita, vamos a acercarnos hacia allá, vamos a comenzar un poco más atrás nosotros, pero aquí está marcada ya, ¿no? La Gran Depresión. Bueno, después tenemos la debilidad de las Naciones Unidas, bueno, de la Sociedad de Naciones. Acuérdense también que al final de la Primera Guerra Mundial se constituye esta organización de la Sociedad de Naciones, ¿se acuerdan de los 13 puntos de Wilson? Después de la Primera Guerra Mundial, se organiza la sociedad internacional con el fin de no volverse a pelear, ¿no? De no llegar a los niveles de guerra de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. Y entonces, en esta búsqueda, porque exista una justicia social internacional, se crea esta organización con la idea de que no se vuelvan a pelear, no vuelva a haber guerras, cosa que evidentemente sucedió esta primera etapa de la Sociedad de Naciones o de la ONU, la primera etapa de la ONU, que fue la Sociedad de Naciones, pues fue un momento también en el que se buscaba crear este orden internacional, fomentar la cooperación internacional en lugar de la confrontación internacional. Y va a ser también un punto muy importante que va a estar presente ahí, ¿no? La Sociedad de Naciones, que como decimos, no pudo impedir varias acontecimientos internacionales, varias proyecciones, o sea, no pudo contener el expansionismo japonés, por ejemplo, que Japón quería seguir expandiéndose y a pesar de que lo amenazaron, le dijeron, Japón, si tú te expandes, no vas a poder pertenecer a la Sociedad de Naciones. Y a Japón no le importó y dijo, ah, bueno, no importa, me salgo, pero yo me expando en todo el territorio, ¿no? Lo vamos a ver también más adelante, cuando se empieza a desarrollar esta cuestión. Y entonces la Sociedad de Naciones fracasa en esta primera instancia, ¿no? También Italia, también vamos a ver cómo Italia busca todavía sus colonias en África, en Etiopía, y busca apoderarse y, bueno, invade Etiopía, ¿no? Etiopía es uno de los países en África que nunca logró ser colonizado. Sin embargo, pues ahí estaba la intención, ¿no? Y esto fue también un factor importante dentro de este periodo de tiempo de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Civil Española también, bueno, ya lo platicamos un poquito al principio, como Hitler aquí dice, ¿no? Envió armas a Franco en España
incluso quería, pues como decíamos, ¿no? Probar estas armas, experimentar con las nuevas armas que había creado. Hubo una gran creación de armas por parte de los alemanes, unas armas pues muy exóticas, ¿no? También ya en el calor, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. eh, Crearon unos cañones gigantescos que los tenían que mover con varias grúas y bueno, una cantidad de armas sin precedentes en esa época, pues se buscaba ganar la guerra, ¿no? Y eso también es muy importante. La guerra civil, bueno, la relación, el eje Tokio-Roma-Berlín, o sea, Italia, Japón y Alemania, que van a formar el eje, estos países aliados van a ser los protagonistas de la guerra y van a buscar esta alianza, ¿no? También va a ser muy importante ver cómo se van relacionando estos países y estos dirigentes de los países. Acuérdense que ahí está, ¿no? En la línea de tiempo vemos aquí a Mussolini. En Italia, el fascismo se desarrolló, se prolongó, se difundió esta idea del fascismo, esta idea del nacionalismo exacerbado, esta idea de racial, ¿no? De la superioridad racial aria, surgió en Italia y luego se pasó a Alemania y luego pues ya se difundió a todo el mundo, ¿no? Pero entonces vemos que estos dirigentes, tanto Mussolini de Italia como Hitler posteriormente, porque ahí todavía en ese momento no tenía poder Hitler, posteriormente van a tener una muy buena relación en este sentido de que comparten esta ideología fascista, tanto los italianos como los nazis, ¿no? Los alemanes. Ahí está el fortalecimiento de la relación. La inconformidad del Tratado de Versalles. Acuérdense también que cuando terminó la Segunda Guerra, la primera, perdón, la Primera Guerra Mundial, el culpable oficialmente de la Primera Guerra Mundial fue Alemania, y cuando termina la guerra, se les obliga, perdieron la guerra los alemanes, y se les obliga a firmar este Tratado de Versalles, esta paz de Versalles, en París, en Versalles, evidentemente, y entre muchas otras cosas, esta paz de París, esta paz de Versalles, lo que hace es, primero, como decíamos, ¿no? Obligar a Alemania a reconocer que había sido el culpable de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, y con ello, pues se le dan ciertas obligaciones, ciertas exigencias del pago, de la indemnización, de todo lo que se destruyó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, todo lo que había quedado destrozado, bombardeado y destruido en la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba encargado, o era el responsable, de reconstruir nuevamente, ¿no? Entonces, a pesar de que tenía una economía, pues, de posguerra, y había perdido la guerra, tenía todo destruido, sus recursos destruidos, ¿no? Las fábricas habían estado destruidas, etcétera, no tenía los recursos. Además de toda esta crisis, además del gran desempleo, te lo vamos a ver, que había en Alemania, bueno, también tenían que pagar la deuda y esto los hundía todavía más en su situación crítica económica, ¿no? O sea, todavía estaban en una crisis económica y además todavía tenían que pagar la indemnización del Tratado de Versalles y los alemanes como tal, la gente, los altos mandos de gobierno, no sé, en su mayoría, ¿no? No todos, evidentemente, pero ellos sentían que no habían perdido la guerra, o sea, no es que ellos tuvieran menos capacidades de guerra o que no hubieran tenido el sentido quiero decir, el objetivo de la guerra, sino que lo perdieron por traiciones de algunos miembros que pues finalmente lograron establecerse ahí en el colarse, ¿no? Con los ganadores de la Primera Guerra, y Alemania se quedó un poco resentida. O sea, ella sabía en sus adentros, ¿no? Que ella pudo haber ganado la guerra si no la hubieran traicionado, y se quedó con este resentimiento muy latente, ¿no? Ahí está, ahí como surge, ¿no? Esta idea, y es muy importante ver de dónde surge y luego en dónde se va desarrollando, ¿no? Esta idea del fascismo en personas que tienen un cierto tipo de resentimiento. Ya hemos hablado un poco de la psicología también, cómo es que pues mucha gente, muchos soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial, soldados alemanes, pues dejaron huérfanas a varias familias, a sus propias familias, y este resentimiento, esta falta, esta ausencia del padre va a provocar un resentimiento y va a provocar esta ira contenida que los alemanes o esta población específicamente que van a adoptar estas ideas de rencor, de odio en contra de las personas, de los judíos, de los gitanos, de los homosexuales, etcétera, a quienes van a culpar de todo, surge un poco a partir de esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, es importante detectar cómo los grupos que posteriormente van a ser nazis y grupos que en el presente son neonazis, ¿no? Nuevos nazis, pues tienen prácticamente esta misma ideología
y vienen prácticamente de este mismo perfil psicológico, ¿no? Ahí lo vamos a dejar para poderlo analizar en el futuro, pero sí es muy importante que se considere, ¿no? Porque también ya hemos visto cómo las sociedades en su conjunto, de forma colectiva, como ahorita que estábamos mencionando la importancia de los medios de comunicación, de forma colectiva pueden pensar y justificar algún tipo de acción, normalizar algún tipo de acción, algún tipo de pensamiento, pues de forma colectiva uno puede errar más fácilmente, ¿no? Si todo el mundo está con una perspectiva particular, la tendencia psicológica es de copiar a todos los que estén alrededor, ¿no? Y esto pues, es también muy peligroso. Bueno, ahí estaba también esta parte del rencor que tenían los alemanes con respecto al Tratado de Versalles y a las condiciones, ¿no? Que tenían que pagar. Y entonces esto también va a hacer que se unan entre ellos, ¿no? El pangermanismo va a florecer a partir de que todos los demás tienen la culpa, todos los demás nos están sometiendo, y entonces los alemanes hay que unirnos entre nosotros para sobrevivir. Pangermanismo. Acuérdense que el principio de pan implica la unión de todos los que piensan igual, de todos los que se sienten igual, de todos los que hablan la misma lengua, tienen la misma cultura, y el pangermanismo empieza a florecer igualmente en este momento, en el que se busca reivindicar la identidad de los alemanes, de los germanos, ¿no? De los germanos. Y bueno, ahí al final también tenemos aquí, dice expresionismo alemán, que tiene que ver pues precisamente con el arte, ¿no? Eh, y el Lebensraum, también el concepto del Lebensraum, ¿se acuerdan? El lugar, el espacio vital que buscaba Alemania, que buscaba Otto von Bismarck, buscaban los grandes imperios, buscan no nada más vivir en su propio límite fronterizo, ¿no? En su frontera, sino que buscan, aunque no se expandan físicamente, buscan tener un cordón, un perímetro de países satélites, se les conoce así, que están ahí afuera, haciendo como una especie de colchón de defensa en contra de cualquier posible enemigo, ¿no? Entonces está la potencia mundial y tiene sus países periféricos, sus países satélites, que de alguna manera lo protegen de alguna invasión, alguna cuestión que pueda suceder con sus enemigos, ¿no? Cosa que estaba sucediendo en la guerra de Rusia y Ucrania. Precisamente Rusia lo que quería era tener un espacio, un Lebensraum entre Europa, entre la OTAN, entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Quería tener un espacio que le permitiera, en caso de que lanzaran un misil o que hubiera alguna cuestión, algún atentado, que Rusia pudiera reaccionar, tuviera tiempo de reaccionar. En lo que le mandan el misil, pues tendría que pasar por estos países antes de llegar al país, a Rusia, en este caso, y entonces en ese trayecto, pues lo pueden destruir los misiles, pueden detectar, pueden, eh, pues sí, ¿no? Detonar, detener el avance, pues. Y es cosa, este es el motivo que se ha manejado con respecto al motivo de la guerra de Rusia y Ucrania, precisamente porque Rusia buscaba ese perímetro y Ucrania pues, estaba yéndose del otro lado, ¿no? Hacia la OTAN y hacia la Unión Europea, y esto es lo que inquietó mucho a Rusia. Bueno, eso en el presente. Ahí están estas características particulares. Luego aquí, bueno, ya aquí en la línea, bueno, perdón, aquí en el cuaderno, en el cuaderno nacional, ya vamos a comenzar, o se comienza aquí desde que se instaló Hitler en el poder en 1933, en enero 30, pues prácticamente a partir de 1933, Hitler ya está en el poder y a partir de ahí empieza a aplicar políticas muy importantes nacionales que van a desembocar finalmente en la guerra, ¿no? Vean cuántos años pasaron desde el 33 hasta que se empieza a expandir. Acuérdense que la guerra comenzó oficialmente en el 39, 1939. Entonces pasaron 6 años, estuvo Hitler en el poder, preparó, digamos, el terreno, fue construyendo toda esta ideología, todo el aparato militar a lo largo del tiempo. Y ya en el 33, bueno, en el 33, perdón, comenzó su presidencia, fue canciller, y a partir de ahí fue construyendo toda esta estructura, ideología, etcétera, para finalmente expandirse, ya a partir, decíamos, ¿no? Del 39, del 38, que fue cuando empezó a expandirse hacia otras regiones de los Sudetes y Polonia, etcétera. Bueno, entonces la vamos a ver cronológicamente. Y bueno, ahí estaba, ¿no? Aquí estábamos viendo, pues, finalmente los puntos año con año. Y lo que íbamos a hacer aquí es sacar el cuaderno de Alemania, que nos va a permitir poder analizar el Zoom mucho más específico, ¿no? Bueno, aquí tenemos
En primer lugar, esta pequeña, muy pequeña biografía de Hitler, nada más para poner el antecedente. Otro antecedente aquí importante a nivel cultural, acuérdense que el fondo de color rosado, significa alguna cuestión de tipo artístico, de tipo cultural, de tipo social también. Para ubicarnos un poco en el momento, pues en 1920 fueron los dorados, los dorados, bueno, los locos veintes, ¿no? Los años dorados, los locos veintes, después de la Primera Guerra Mundial, cuando acabó, pues hubo una efusión de que ya estaban todos en paz otra vez, de que se estaba recuperando, de que había pasado la guerra, ¿no? Esta sensación de que ya terminó la guerra, pues da una sensación de mucha felicidad, de mucha estabilidad, de mucho progreso, y en este caso, bueno, en los años 20, sobre todo en Europa, en Estados Unidos también, ¿no? Se empezó a difundir muchos elementos culturales, el Charleston, por ejemplo, muchas cuestiones de fiesta, de la sociedad que finalmente había ganado la guerra y se iba difundiendo a lo largo del tiempo. Era un poco el ambiente que había. Y en 1920 igual, a partir en esa década, la radio, la constitución de la radio como comunicación masiva, también se establece, lo decíamos el otro día, ¿no? Imagínense cómo en esa época, pues todo era diferente, ¿no? Es muy importante poder aterrizar en esa época pensando cómo, con los elementos que ellos tenían. O sea, me refiero a que se imaginen en esta época cómo surge la radio y fue un acontecimiento, pues, mundial, ¿no? Familiar. Las familias se reunían después de los trabajos, después de las escuelas, se reunían todas ahí al lado de la radio para escuchar los programas de la radio. Entonces la gente comía y estaba ahí escuchando la radio y pues todo era muy distinto, ¿no? Lo digo porque pues imagínense ahora en la actualidad, pues eso ya no existe. Ahora ya es muy individual, cada persona tiene su celular, su teléfono celular y está revisando sus informaciones, que además el algoritmo les manda específicamente lo que a ustedes les interesa. Y bueno, o sea, noten la diferencia, ¿no? Eso es a lo que me refería también con respecto a la tecnología y a las épocas del pasado y del presente. En esta época, como bueno, en esta época se manejaba este tipo de tecnología y ahora lo que implica este cambio, ¿no? Radical. Bueno, ya también les había sugerido que leyeran a Thomas Mann. Aquí hay algunos representantes de la cultura, ¿no? A nivel arquitectura, Walter Gropius también, estos desarrollos arquitectónicos modernos que estaban empezando a tener protagonismo, ¿no? La modernidad en este principio de siglo, ya hace 100 años, empezaba a tener un auge importante en todas las artes, igual, ¿no? En la música, en este caso, en la arquitectura, en la ópera, ¿no? Igualmente, y en la literatura, ¿no? Son tendencias que se van marcando en esta época que van, sobre todo, reflejando mucho la parte negativa de la humanidad, la parte oscura de la humanidad. Acuérdense que ya a partir de aquí, de principios del siglo, empieza a estar más en boga el pensamiento existencialista, el pensamiento nihilista, el pensamiento, digamos, crítico de la modernidad, que va empezando a tener cada vez más forma a lo largo de estos años, que la gente ya se empieza a preguntar si la modernidad realmente es el camino ideal, ¿no? Si la modernidad nos ha permitido desarrollar armas y matarnos de forma masiva, la pregunta es, ¿realmente es el camino para el desarrollo y el progreso? Pues ya empiezan estas ideas a estar por ahí flotando. Algunos filósofos ya van a empezar a retomarlas y analizarlas precisamente a raíz de esta guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Y ahí están las expresiones igualmente artísticas. Thomas Mann, ya habíamos platicado que este personaje, bueno, utiliza en sus novelas, en sus cuentos, esta perspectiva del lado oscuro de la humanidad, ¿no? Del sufrimiento, del dolor, resalta estos elementos, cosa que en el arte, en la literatura, por ejemplo, hasta ese momento no eran o sea, eran expresiones no tan comunes, ¿no? Que se expresara acerca del dolor y de la humillación, etcétera, la parte negativa de la humanidad. Ahí empieza, bueno, no es que ahí empiece la parte negativa de la humanidad, sino que ahí hay una tendencia artística por reflejarla en las diferentes disciplinas del arte. Bueno, y esto, como lo vamos a ver aquí con Otto Dix, ya lo veíamos, ¿no? Aquí en Otto Dix, bueno, esto ya es hasta después de la guerra. Obviamente, pues esto fue después de la guerra, de la primera y de la segunda, y entonces ya a partir de ahí empieza a ser cada vez más común en el arte estar manifestando este tipo de realidades.
Bueno, otra característica también ya previa, bueno, aquí estamos viendo en Alemania, ¿no? Las características en Alemania, después de la guerra, también Estados Unidos prestó dinero a Alemania, a pesar de que, bueno, había sido la culpable de la Primera Guerra, financian a Alemania para que vuelva a reconstruirse nuevamente, ¿no? Y esto obviamente le acarrea inflación a Alemania, porque pues ya tiene, además tiene la deuda del Tratado de Versalles, tiene que pagar la indemnización y además tiene que pagar la deuda y además tiene que generar empleos. Entonces en Alemania hay una crisis económica muy importante, hay desempleo masivo, hay frustración de la gente a nivel popular por la guerra, por la humillación que implicó el haber perdido la guerra, ¿no? También eso es importante que los alemanes, pues como decía, ¿no? No consideraron que ellos habían perdido. No se cuestionaban el hecho de si estaban bien o mal con respecto a los valores que obviamente pues se brincan en el momento en el que hay una guerra, ¿no? Estos permisos para matar, ¿no? En la guerra, pues no se cuestionaba si estaba bien o estaba mal, sino que pues simplemente se sentían humillados y derrotados, ¿no? Y además, como decíamos, ¿no? La indemnización del Tratado de Versalles, etcétera. Esto va creando un ambiente social como decíamos, ¿no? De humillación, de unidad. Acuérdense también que ya hemos visto cómo hay un enemigo exterior en el país. Si percibimos nacionalmente un enemigo que esté fuera de nuestras fronteras, la tendencia natural psicológica es que los nacionales nos unamos, a pesar de las diferencias que podamos tener en el interior, ¿no? Ahorita, por ejemplo, si de pronto Estados Unidos invade México, hipotéticamente, la tendencia sería de que no importa si eres del PAN o del PRI o del PRD, bueno, el PRD no existe, o de Morena, de cualquier partido político, a cualquier ideología, la ideología que prospera sería la ideología de sacar al invasor en este caso, ¿no? El otro. Nos reconocemos la mayoría como mexicanos y lucharíamos contra la amenaza exterior, externa, en este caso Estados Unidos, ¿no? Y esto es una política que se ha manejado, una tendencia psicológica que se ha manejado como un arma a lo largo del tiempo, ¿no? Crear enemigos, en muchos casos imaginarios, paréntesis, como en el caso de Estados Unidos, cuando reconoce muchos grupos terroristas en el mundo, y ahí está reconociendo un enemigo latente, entonces está reconociendo la necesidad de estar preparado, no pueden bajar las armas, no pueden bajar la defensa, porque siguen existiendo estos grupos terroristas, por ejemplo, estos enemigos del mundo libre, y entonces esto le permite o le obliga de alguna manera también a Estados Unidos a mantenerse dentro de la vanguardia para poder detener estas amenazas. Y a la gente en el interior las unifica, ¿no? Las une, todas se unen en contra de un enemigo. Bueno, esta tendencia también ha estado presente a lo largo de la vida y es una cuestión que sucedía aquí con los alemanes, ¿no? Los alemanes se empezaban a juntar entre ellos y empezaban a hablar mal de los franceses y hablar mal de todos los demás europeos que los estaban sometiendo, ¿no? Que habían ganado la guerra. Y bueno, todo este clima de crisis, de crisis económica, de desempleo, etcétera, va a hacer que se vuelva a poner de moda, ¿no? Por decirlo así, se vuelven a reivindicar estos elementos que buscaban mantener las mejores condiciones de vida para los trabajadores, que buscaban la igualdad social, que buscaban que no hubiera clases sociales muy disparatadas, ¿no? Etcétera. Todos estos principios que se habían manejado ya en las ideas marxistas y las ideas socialistas se retoman nuevamente en este momento, aunque pongan mucho ojo, ¿no? Aquí el partido nazi, que vamos a ver también más adelante cómo se va conformando, bueno, aquí ya se conforma, ¿no? En este año, justamente 1920, el 24 de febrero es la fundación del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi. Y bueno, ya cuando se conforma este partido no es marxista, no es socialista, al contrario, va a buscar a todos los socialistas y a todos los que piensen diferente y va a tratar de eliminarlos, ¿no? En términos muy rápidos, muy generales, pero sí va a utilizar algunas de estas ideas de mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, de unión, ¿no? El socialismo habla mucho de la unión y de la organización entre las comunidades
sin tomar tanto en cuenta al Estado Nacional, ¿no? En este caso, el Estado Nacional pues va a ser muy importante, va a haber modificaciones, como decíamos, de la ideología, que se van a establecer ya como ideología del partido nazi. Entonces, en este contexto de crisis en Alemania, surge este partido político, ¿no? Acuérdense, también es muy importante tomar en cuenta esto para futuras referencias, lo vemos internacionalmente en muchos casos, los momentos de coyuntura, los momentos de crisis son los momentos en los que hay igualmente oportunidades de crecimiento de algunos otros movimientos o de algunas otras ideologías que se establecen, ¿no? Se aprovecha la crisis, el momento de movimiento, de coyuntura, de un momento a otro, para instalarse ahí en ese momento y pues crear una nueva ideología. En este caso, bueno, aquí ya tenemos, ¿no? Por eso, acuérdense que el recuadro de color café aquí atrás de donde dice fundación del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, es referencia a que es un aspecto político, y luego aquí tenemos el color naranja que implica o que hace referencia a los aspectos ideológicos o filosóficos, ¿no? Las ideas que se tienen. Entonces, estas ideas son las ideas que se mantienen en el partido de ideología de ultraderecha nazi, ¿no? Es una ideología de ultraderecha, aquí está, una ideología fascista. Ya vimos lo que es el fascismo, que exalta los valores nacionales, el valor de la violencia activa, etcétera, etcétera. Todo esto que ya vimos en el pasado, aquí se pueden regresar hasta ver la parte del fascismo en Italia. Y aquí tenemos algunos de los principales creadores de esta ideología y de este partido político nazi, que bueno, se le dice nazi ya más adelante, ¿no? Al principio pues, era el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y ahí está, ¿no? Alfred Rosenberg, algunos de los personajes que igualmente van a formar parte del gobierno nazi de Adolfo Hitler un poco más adelante, ¿no? Heinrich Himmler, que ya también lo vamos a ver más adelante en el gabinete, y a Rudolf Hess, ¿no? Estos ideólogos que tenían, pues, esta idea de la superioridad. Bueno, todo esto va combinándose, ¿no? Una idea, en este caso la idea del nazismo, surge de otras ideas que se van conjuntando, como decíamos, el pangermanismo, la idea de la superioridad racial aria, la idea de que la humillación de todos los demás europeos, pues estaban ahí obligándoles a pagar la indemnización, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta combinación de cosas va a formar esta ideología que finalmente va a formar este partido nazi, ¿no? El mito de superioridad que se maneja desde el principio de la raza aria, se identifica al hombre ario. Esto es muy importante también que se den cuenta cómo la imagen, ya desde este momento, pues las imágenes de poder se van relacionando poco a poco, ¿no? Relacionan al hombre ario con el hombre limpio, con el hombre viril, con el hombre guerrero que lucha, con el hombre creador, con esta familia que va a crear una nueva generación de alemanes que van a mejorar las condiciones y que se van a posicionar por encima de otras razas o de otras sociedades, entiéndanse Europa y después entiéndanse el mundo, entiéndanse judíos, porque también les van a empezar a echar la culpa a la comunidad judía de las condiciones económicas de ese momento. Y ahí va creciendo, ¿no? Poco a poco ahí lo prendieron a la olla y le prendieron fuego y ahí está cocinándose esta ideología a fuego muy rápido, porque realmente pues toda esta difusión fue muy rápida, y por eso decía la importancia de entender el juego de los medios de comunicación. Poco a poco se va difundiendo y ya después de forma masiva se va difundiendo todas estas ideas, esta perspectiva de la familia aria, de estos hombres y mujeres pues que tienen, digamos, la verdad, ¿no? Que están posicionados en esta jerarquía en la que pues están a nivel, según ellos, a nivel superior con respecto a los demás. A la comunidad judía, ¿no? Como decíamos, la comunidad judía, bueno, ya hemos hablado mucho acerca de los judíos, ahorita vamos a simplemente hacer la referencia de que en este momento los judíos, ya dijimos alguna vez que ellos inventaron la usura, ¿no? La usura, que es este negocio que es cobrar intereses por los préstamos de dinero. Te presto dinero, pero te cobro tanto por ciento de interés. Eso lo inventaron los judíos y por eso es que han manejado los bancos mundiales y se han especializado en esas áreas de la economía, ¿no? Y han acumulado mucho dinero, ya hemos hablado de eso, son burgueses, hacen negocios, se apoyan entre sí como comunidad y prosperan a lo largo del tiempo,
y no era la excepción. En Alemania había una gran comunidad judía que era dueña de grandes industrias y de grandes tiendas. Acuérdense que también, pues ellos eran los grandes comerciantes en el lugar, en Alemania, y entonces ellos tenían, pues eran los dueños de los medios de producción, ¿no? De los empleos, pues, sí, de los diferentes negocios que había ahí en Alemania. Y por eso es que fácilmente se vinculó a este grupo social de gente judía como los culpables de la situación económica en Alemania. Entonces les empieza a agarrar tirria, poco a poco empieza uno, los alemanes empiezan a verlos feo y esta comunidad empieza a ser perseguida con el paso del tiempo, ¿no? Aquí ahorita estamos ahorita todavía ni siquiera tiene poder, el partido político, estamos en el 1920. Van a tener que pasar 13 años hasta que Hitler pueda llegar al poder, ¿no? Pero en este caso pues ya se constituyó el partido político y ahí va difundiéndose. Entonces vean cómo poco a poco, ¿no? Ahí estamos viendo paso a paso con Zoom, vemos cómo se va desarrollando toda esta ideología y como el poder, ¿no? De este partido político. Entonces empiezan a perseguir a la comunidad judía, empieza a ser cada vez más grande esta idea o este pensamiento del nacionalsocialismo que decíamos, busca reivindicar a los trabajadores, busca mejorar las condiciones de vida y empieza a preguntarse por qué vivimos así, por qué estamos en crisis económica, ¿no? Ahí empiezan a haber pues algunas preguntas y sobre todo buscar culpables, ¿no? Una tendencia importante es no tanto como asumir la crisis para desarrollar una solución, sino que en primer lugar se culpa directamente a otros, que en este caso pues, son la comunidad judía, a los socialistas también, a los bolchevistas, a los bolcheviques, mejor dicho, que estaban en Rusia, acuérdense de los bolcheviques y los mencheviques en Rusia, que eran este grupo, igualmente estaban en la revolución, ¿no? Acuérdense que Rusia estaba en su revolución en 1917, 3 años antes, con Lenin y con Trotsky, y estaban ahí derrocando al zar. Bueno, ya lo habían derrocado en este momento, pero ahí estaban, ¿no? Paralelamente. Y este grupo de personas, los rusos, los bolcheviques, también eran vistos como culpables y como perseguidos dentro de esta ideología nazi, ¿no? Del nacionalsocialismo. Y el partido nazi, bueno, aquí está, ¿no? Es característica, es un partido antisemita. Ya también hemos hablado acerca de esto, acuérdense del semitismo, que no es específicamente hablar acerca de los judíos en general. El antisemitismo se refiere a, en general, estar en contra de los judíos, ¿no? El antisemitismo es perseguirlos, como en este caso, de forma directa, culparlos de forma directa y tratar de eliminarlos de forma directa. Entonces, es una política violenta. En el presente se ha sobredifundido esta palabra, ¿no? Lo escuchamos en los medios de comunicación. Todo mundo, bueno, no todo mundo, ¿no? Pero se habla mucho acerca de esta tendencia del semitismo, del antisemitismo. Si de pronto uno critica a los judíos o si uno critica a las acciones políticas de los judíos en Gaza, por ejemplo, etcétera, a la menor provocación de crítica, a la menor demostración de que uno está en contra de este tipo de políticas, inmediatamente se le tacha a uno como antisemitista, ¿no? Esto es parte también de la propaganda que en esta época ya con los medios de comunicación se difunde, que se difunde por parte de los judíos para justificar que están atacándolos, ¿no? Entonces, pues si yo te critico, no quiere decir que esté en contra de ti totalmente, ¿no? Puede ser que te haga una crítica incluso constructiva, pero no por eso yo me nombro como un anti-tú, ¿no? En este caso, como un antisemita. Y los semitas, pues ya decíamos que son los judíos en general, ¿no? Aquí hay que hablar más profundamente porque estamos hablando acerca, no como decíamos, no de los judíos en particular, sino de esta élite de gente de religión judía que ha accedido al poder o al gobierno dentro de Israel, que ya específicamente aplica políticas de expansionismo, de apartheid, ¿no? De separación de las poblaciones y de expansionismo, ¿no? Los que construyen o los que se expanden ilegalmente en territorios que estaban controlados internacionalmente y que independientemente de esto ellos se expanden, construyen casas y viven ahí. Bueno, ese es otro problema del que ya también platicaremos en el futuro, esta cuestión de Israel dentro del territorio de Palestina. Bueno, eh, pero me refería un poco al sentimiento antisemita, ¿no? Que ahorita, como dijimos, se exagera mucho,
pero que lo que realmente significa es eso, ¿no? Ir en contra de la raza de Sem, de la raza de los semitas, de los judíos. Bueno, lo hablaremos en el futuro, o si tienen alguna duda, acuérdense que siempre estamos abiertos a que nos puedan preguntar por ahí en los canales adecuados y eventualmente respondemos o hacemos o incluimos su pregunta en algún otro video en el que podamos estar explicando algún tema semejante, ¿no? Ahí está. La comunidad judía es la antítesis, es completamente lo opuesto al proyecto ario. Mientras los arios, como dijimos, son personas limpias, pulcras, fuertes, inteligentes, etcétera, los judíos, la comunidad judía, es vista como totalmente lo opuesto, ¿no? Como lo opuesto, ya, ¿para qué les ponemos adjetivos? Entonces, hay una tendencia de perseguir a estas personas, hay una tendencia de expandir esta idea del nacionalismo, se expande eh, frente a todas estas condiciones, como ya decíamos, ¿no? A nivel económico, a nivel político también, en las que no estaban favorecidas la comunidad alemana, ¿no? En este caso, como dijimos, toda la culpa la tenían los otros, ¿no? El Tratado de Versalles, ¿por qué tenemos esta crisis económica? Ah, pues porque tenemos que pagar el Tratado de Versalles, ¿no? Ah, pues porque los judíos controlan la economía. Ah, pues porque los judíos tienen las tiendas y controlan los precios. Entonces hay que ir en contra de los judíos, hay que ir en contra de ese sistema y hay que expandir nuestra ideología, ¿no? Es lo que está haciendo ahí el partido nazi en ese momento. Bueno, es la ideología, es el programa, ¿no? Como decíamos, todavía no tienen poder real, poder político, pero esta conformación de este pensamiento nazi, pues ahí está, ¿no? También otra cosa importante era que ellos pensaban, también lo hemos visto repetidamente en la historia, en estos proyectos de grandeza nacional o estatal o grandeza imperial, mejor dicho. Hemos hablado de la Gran Siria, de la Gran Colombia y de las potencias que quieren expandirse para crear pues grandes movimientos que puedan representar igualmente un equilibrio en los poderes del mundo, ¿no? Y en este caso, igualmente, Alemania busca crear una gran Alemania y busca unir a todos los territorios dentro de Europa en los que haya gente que hable alemán. Ese es un punto importante de la identificación, de la identidad nacional, el lenguaje. Y entonces en Austria hay una gran población que habla alemán, prácticamente, pues bueno, en Austria se habla alemán y de forma mayoritaria también en muchas regiones, y este territorio busca Alemania expandirse y tomarlo, ¿no? Es parte también del expansionismo, se le conoce como el Anschluss. El Anschluss es la unión, es la unificación que ellos buscan y la expansión, ¿no? Entonces, parte de la ideología que ya está aquí en el núcleo de su partido político, ¿no? También. Ahí está, a nivel demográfico, la mayoría germana pues está presente en otras naciones y entonces el partido dice, pues ¿por qué tienen que ser otras naciones? Todos los que hablamos alemán deberíamos estar conformando una sola gran nación, una sola gran Alemania. Y ahí está el propósito, ¿no? Vamos a ver cómo se va desarrollando. Ahí está ya sus intenciones. Y también con el paso del tiempo, bueno, una de las características, también esto no es nuevo, es el monopolio de la verdad o el monopolio de la prensa y con ello la creación, la constitución de cultura, ¿no? También esto es súper importante porque no se basa nada más en que pongan comerciales de políticos y que favorezcan a los políticos y que le hagan propaganda a Hitler, etcétera, por ejemplo, ¿no? O a Mussolini o a Mao, ¿no? Que vemos los postes ahí de la publicidad, etcétera, sino que también se refiere a que el control de la información, de los medios de comunicación, no incluye nada más la prensa y las noticias, sino también la creación y la difusión, por ejemplo, de obras literarias en las que se exaltan o se ennoblezcan pues, estos elementos del nacionalismo ario, en todos los elementos, ¿no? O sea, en todas las artes, pues, no nada más en la literatura. En la pintura, en la música, se busca exaltar estos valores y se busca difundir este tipo de artes, ¿no? Para que la gente se identifique desde muy joven, ¿no? Ya decimos también que la importancia de cómo los niños, desde una edad en la que pues, no se pueden defender en un principio, no saben ni qué es lo que está pasando en el mundo, se adhieren a una ideología de forma natural, ¿no? Y ahí está el ejemplo, el eterno ejemplo de que si hubiéramos nacido en China, comeríamos ratas, ¿no? Ahí está. Bueno, y entonces tienen el monopolio de la verdad. Con el paso del tiempo, con el uso, bueno, ahorita como decíamos todavía no, pero cuando tengan el control de los medios de comunicación, van a difundir una única verdad.
y con el paso del tiempo esa verdad se va a difundir en toda Alemania y va a ser la verdad, ¿no? Va a ser colectivamente lo que ellos van a considerar lo normal. Y esto es parte también de lo que les permitió cometer tantas atrocidades ya en la época del Holocausto, ya cuando empiezan a masacrar a la gente de forma pues, literal, y se justifiquen a nivel moral, o digamos estén embelesados con esta ideología que les permite seguir creyendo que está bien lo que están haciendo, ¿no? Bueno, ahí está. Eh, el partido nazi, como decíamos, a diferencia del socialismo, bueno, hay que especificar una cuestión. El socialismo, para el socialismo o para el marxismo socialista, el Estado, la figura estatal es muy importante porque sirve primero, pues el Estado nacional, las instituciones del Estado, el presidente, etcétera, controlan a la población, tienen el monopolio del orden y entonces son muy importantes. Pero en la teoría socialista, en el futuro utópico, se destruiría o se desvanecerían las instituciones del Estado y todo el mundo viviría en una cooperativa mundial, ¿no? Ahí es la utopía del comunismo. En el futuro ya todos vamos a tener todo en común, ya no va a haber necesidad de que existan instituciones como las del Estado, instituciones que puedan ejercer la violencia, por ejemplo, y entonces en la utopía del futuro, pues ya no va a existir esto. Eso es la ideología socialista. En la ideología en este caso, de los nacionalsocialistas nazis, lo que van a pensar es que, al contrario, el Estado tiene que tener todo el control de la nación, de la economía, de todos los vínculos que tienen que ver con el Estado, y entonces va a buscar reforzar el poder del Estado. El Estado debe tener el control de los medios de comunicación, como decíamos, ¿no? De las instituciones, de las organizaciones, de los sindicatos, todo lo tiene que tener bajo control el gobierno. Es parte de la ideología de este grupo o de este pensamiento nazi, y entonces es parte de lo que van a buscar fomentar también, ¿no? Igualmente aquí lo veíamos. Dan gran importancia al Estado, y bueno, aquí hay algunos puntos principales, igualmente de este partido, ¿no? Del Partido Nacional Socialista. Buscan expulsar a los judíos, buscan establecer una defensa de este cristianismo positivo. Acuérdense también que el cristianismo es parte también del pegamento que unifica el pensamiento de las personas, ¿no? Se identifican precisamente por su pensamiento religioso, por su tendencia religiosa, que está arraigada generaciones tras generaciones, ¿no? Entonces, es parte ya, digamos, de la personalidad de las familias y de las naciones, y entonces, pues si uno no se identifica con un movimiento que tenga estos principios, pues simplemente no lo reconoce. También es muy importante el cristianismo en este caso, eh, para identificar a este grupo, ¿no? Bueno, buscan también, como decíamos, imponer el orden general, todo tipo de orden, todo tipo de orden. Van a buscar, como aquí dice, ¿no? El beneficio del interés general, el interés público, en lugar del interés individual. Acuérdense que en el capitalismo, en el sistema económico capitalista, lo importante, digamos, es el individuo y qué tanto te puedes desarrollar como individuo, ¿no? Es una lucha individual en esta selva de concreto, como le dicen, ¿no? Entonces aquí tenemos que ir sobreviviendo de forma individual con tu trabajo, con tu negocio, etcétera. Y en el pensamiento, en este caso nazi, social nacionalista, nacional socialista, lo que se busca es el interés general. Entonces, la gente que está en crisis económica, que no tiene empleo, ve reflejados sus intereses en el partido, y por eso es que poco a poco se va haciendo muy popular, ¿no? Poco a poco, de pronto, no era tan popular y en un momentito sube de popularidad muy grande, y es cuando Hitler llega al poder unos años más adelante. También en común tienen que todos en digamos, esta ideología es rechazar el Tratado de Versalles, dejar de pagar la indemnización. Y acuérdense también otra cosa que les molestaba mucho a los alemanes, era que les habían prohibido rearmarse nuevamente, ¿no? Después de ser los culpables de la guerra, de que ellos fueron los culpables de toda la masacre, pues no les iban a dar permiso de volver a rearmarse. Entonces, esto los hacía sentir muy vulnerables y era parte también de lo que querían erradicar con respecto a este Tratado de Versalles, además del pago de las indemnizaciones que los mantenía en este estado de crisis económica, ¿no? Y el imperialismo al final, fíjense bien en este punto, porque este después va a ser un punto nodal en la política de Hitler más adelante, el imperialismo. O sea, ahorita no tenemos nada, ahorita no somos nadie, solo tenemos la ideología,
pero en el futuro nos gustaría, como proyecto de partido, fíjense, imponer en toda Europa este sistema de castas en las que la raza aria va a estar dominando a todas las demás, ¿no? Así en términos muy generales, ¿no? Reivindican, como decíamos, ¿no? La población campesina, obrera, los sacerdotes, los guerreros, los arios, la gente de color, la gente blanca, la gente de color blanco, quiero decir, ¿no? No la gente de color, o sea, la gente en este sentido de la raza aria. Y entonces lo que buscaban como proyecto en el futuro es dominar a toda Europa, ¿no? Por medio de las SS o de la Schutzwaffen, ¿cómo se llaman? Schutzwaffen, Schutzwaffen. Bueno, disculpen mi alemán, las SS, ¿no? Este grupo también se va a ir conformando en el futuro de esta policía o este grupo que va a buscar controlar a la sociedad, ya que se vaya desarrollando mejor este partido político, ¿no? Entonces ahí tenemos las ideologías principales del partido nazi, que se funda, ya dijimos, ¿no? El 24 de febrero de 1920, y entonces queda listo este partido para interactuar ahí con pues con todas las condiciones. Vamos a ver la próxima clase, las condiciones, pues ya dijimos que son de crisis económica y de crisis moral y de descontento social en general, pero vamos a verlas más a detalle para ver cómo fue poco a poco introduciéndose esta filosofía nazi en el pensamiento de la población y cómo fue sustituyendo este gobierno que fue conocido como la República de Weimar, que fue el gobierno que quedó después de la Primera Guerra Mundial. Se le llama de Weimar porque ahí en Weimar se escribió la Constitución, se desarrolló este gobierno y duró todo el periodo entre guerras, ¿no? Desde que acabó la primera hasta Hitler, la República de Weimar se desarrolló con estas características políticas y económicas, y vamos a ver a los protagonistas y a toda esta característica del gobierno alemán en esta época de posguerra en la próxima clase. Entonces, muy bien, muchachos, muchas gracias. Les agradezco a todos los que están por acá presentes en vivo, a todos los que nos ven por medio de las repeticiones y de las retransmisiones de las sesiones para entender. Los invito a que nos sigan acompañando por acá, que participen y a que estén pendientes de todos los materiales que estamos constantemente publicando en Escritorio Internacional. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Entonces me despido, no me despido para siempre. Ustedes ya saben que nos veremos en el futuro. Gracias, gracias. Hasta luego, buena noche. Adiós.